Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Cárdenas y esto es Lo que callan los programadores. Soy una persona que tiene alrededor de un poco más de 14 años de experiencia trabajando en programación y desarrollo, particularmente en el área web. Y pues he tenido la oportunidad de ocupar diferentes posiciones, tanto como desarrollador, tanto como líder y pues en alguna ocasión como director de tecnología. Y pues el día de hoy vengo a contarles historias o anécdotas que tienen que ver con mi trabajo, y para iniciar voy a contarles la situación más difícil que he vivido en mi trabajo. Ha sido la experiencia más dura que he tenido a lo largo de mi carrera y la más difícil. Resulta y pasa que yo en ese momento trabajaba como líder de desarrollo para una empresa, y uno de nuestros clientes nos hizo una solicitud para un proyecto que realmente ponía que iba a ser solo una landing page. Resulta y pasa que yo vi el proyecto y vi que tenía, o sea, mucha proyección, y se veía que podía hacer algo más que simplemente una landing page. Y a partir de eso desarrollé un kernel un poco más robusto para esa landing page, visualizando que pues posiblemente más adelante nos hicieran como la solicitud de ampliar el proyecto. Entonces, literalmente, cuando fuimos a la entrega, el proyecto fue todo un éxito, literal. La percepción tanto del equipo interno como del cliente fue que no podía quedarse en una landing page y que tenía que ser algo mucho más avanzado. Pues literalmente nos dieron luz verde para ampliar el proyecto, y pues yo fui la persona encargada de hacer que todo eso que ellos pensaban se hiciera realidad. Teníamos que hacer una integración con alrededor de 7 plataformas o aplicaciones diferentes, cada una con lenguajes diferentes, totalmente distintas, con equipos de diferentes países o partes del mundo. Y la aplicación era para Colombia, a nivel Colombia, pero pues la visión era que íbamos a tener alrededor de unos de 10 a 15 mil usuarios en simultánea, y más o menos un uso continuo de la herramienta de alrededor de 30.000 usuarios que iban a estar usando de forma constante o alrededor, pues diariamente, la aplicación. Em, pues yo en ese momento tomé todas las medidas, todas las cosas necesarias que vi para poder lograr el objetivo, y gracias a Dios pues yo logré completar como todo el hito con éxito. Y en ese momento tomé la decisión de dejar el liderazgo del equipo de desarrollo y pasarme a liderar un equipo, o sea, un área nueva que se estaba creando, que era la infraestructura y seguridad de la información. Yo ya estando 2 meses después de esto, eh, resulta que me llegan con una alerta de seguridad. Inicialmente lo que me doy cuenta es que en From eh, alguien hizo una modificación del front, y asumí que el mal procesamiento del cálculo de los puntos que se le daban al usuario era debido a eso. Yo había puesto una regla en el front para que cuando se le daba clic al botón, el botón lo que hacía era que enviaba una petición, que era enviar una imagen con unos datos. Había una aplicación hermana que era una de las 7 a las que yo mediante API le enviaba la imagen y los datos del usuario, y a mí me devolvía como toda la información que tenía la factura con los SKUs de los productos y los puntos que eran de cada producto. Y yo hacía toda la lógica de sumado para el cliente. En esa época o en ese momento eso era supremamente sofisticado. No puedo decir más o menos hace cuánto fue el proyecto, pero sí les puedo decir que en ese momento todavía ChatGPT no era lo que es hoy en día, y todo el tema de procesamiento de imágenes era una tecnología bastante sofisticada. Incluso normalmente las compañías de altísimo perfil eran las que tenían acceso a este tipo de tecnología, como particularmente la compañía para la que estábamos realizando el proyecto. El proyecto tenía apoyo por televisión, por radio, por impreso, por redes sociales. Realmente
era un proyecto que era de largo alcance, no era de corto alcance realmente. Y pues nada, yo empecé a analizar y primero vi ese error. eh, Literal, el front o la persona que han dejado a cargo, en lo personal, siento y sigo pensando que le faltaba muchísima experiencia. Él era front, nunca había sido back. Le faltaba muchísima experiencia con el tema de manejo de servidores, infraestructura y todo eso. Pero pues literal, según mi jefe, era que le caía bien a todos, entonces pues por eso lo dejaba liderando, que es una de las cosas más absurdas que yo he visto en lo que he hecho. O sea, como que no, es que le caes bien. Y entonces, bueno, está bien, eres líder. Ok. Entonces, literal, pues yo empecé a hacer toda la auditoría y todo el proceso forense para verificar y revisar qué era lo que pasaba. Primero pensé que era eso, que era lo del botón, pero en realidad, después con el tiempo me di cuenta que matemáticamente era imposible por la cantidad de procesos que se llevaron a cabo y adicional por la cantidad de puntos que se llevaron a cabo. Entonces, cuando empecé a revisar cada usuario, la cantidad de puntos que tenía, en realidad me di cuenta que fue una manipulación interna. Nunca pude mostrar quién había hecho la manipulación interna, pero de que la manipulación había sido interna, había sido interna. O sea, eso estaba comprobadísimo. Lo que sucede es que pues en el equipo había más o menos alrededor de eh, 4 desarrolladores que tenían acceso directo a la base de datos, entonces pues era complicado. Y lo otro era que después en un proceso, según lo que me comentaron, cuando ya revisaron las cámaras y todo eso, de cuando fueron a redimir, porque eran bonos que se revivían en productos de marcas muy reconocidas en el mercado, demasiadamente reconocidas, y pues los bonos en ese momento estábamos hablando que eran más o menos eh, $30, $40, $50. El bono de mayor valor eran como de 200 a $300. Entonces o sea, realmente era interesante participar de la mecánica y pues era como por compras de productos acumulabas puntos. Literal, la responsabilidad cayó sobre mí cuando yo llevaba 2 meses en el otro cargo, porque yo había desarrollado o programado el kernel. Me hicieron todo un proceso de descargos, me acusaron de que lo había robado. Inicialmente me dijeron que era que yo me había robado los bonos y que los había redimido yo mismo. Y resulta y pasa que pues no, eso no fue así. Nunca vi las cámaras de quién realmente redimió los bonos porque nunca tuve acceso a eso. Y pues a la final de cuentas en los descargos yo demostré que pues no era mi responsabilidad, que yo había recomendado que no dejaran a esa persona de líder, que también había cometido pues unos procesos técnicos y tecnológicos mal hechos en cuanto a lo que ha pasado con el botón, haberle quitado el bloqueo que era que quedaba bloqueada y tenía un loop para que, sí, un loop para que cuando le dieran clic se bloqueara y hasta que la petición no respondiera, el botón no se podía volver a habilitar. La persona le pareció que ese loop generaba mucho procesamiento y pues como no tenía mucho conocimiento, lo quitó, que eso hubiera incluso garantizado haber identificado más rápido que eso había sido una manipulación de la base de datos. Em, Después de eso, simplemente me dijeron, si quiere renuncie, nosotros le garantizamos todo, no sé qué. Yo dije que no, porque pues igual yo no había cometido ninguna infracción. Para mí fue tortuoso, tenía que ir a la oficina, pero tenía que sentarme en la sala de esperas todo el día, no podía acceder a ninguna computadora, no podía ni siquiera ver mi celular, me la pasaba todo el día leyendo libros. Y pues aunque sé que la mayoría de gente dirá, no, chévere, está leyendo libros, no soy una persona que me encante leer libros de ocio. Si hubiera sido un manual, hubiera sido feliz, pero no. Eran libros de, no sé, que llevaban, alguien llevaba un libro, no sé, Narnia y me ponía a leer Narnia, cosas de ese tipo. Y pues así la pasé como 3 días, fueron muy terribles para mí.
no podía hablar con mis compañeros, nadie me podía hablar, tenía prohibido eso, supremamente aislado del equipo, no podía decir nada, o sea, literal, todo lo que digas era usado en tu contra. Yo trataba de hablar con el gerente no me dejaba hablar ni nada. Y pues a la final en los descargos demostré que yo no tenía la culpa, no tenía nada que ver y por más que haya hecho el kernel, habían hecho muchas actualizaciones posteriores donde habían deteriorado el código por no entender la arquitectura del mismo. Simplemente mandaban parches en cuanto a la mejora visual, pero no tenían en cuenta el procesamiento y la lógica de procesamiento. Y simplemente la persona argumentaba que no, que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal. Ya. Eh, Después de eso, hicimos un acuerdo donde ellos me pasaban la carta de renuncia. Eh, yo no comentaba la realidad del caso y el tema de la manipulación de datos. Y tampoco ellos me acusaban de que había robado, porque literal yo no lo había hecho. Y más bien quedamos como con un trato en que si yo necesitaba una recomendación laboral, ellos lo hacían sin ningún problema, refiriéndose pues a todo el demás trabajo que había hecho, porque en esa compañía cuando yo llegué levanté el departamento de programación desde cero, o sea, solamente era yo la única persona que programaba y mi jefe programaba algo, pero pues no era tampoco tan bueno en eso. Y yo cuando te entregué era un equipo fuera de mi persona, 8 personas más, o sea, éramos 9. Y cuando tuve que renunciar, ya el departamento de infraestructura y seguridad, yo había levantado todo, había creado las redes, había creado la infraestructura, había montado una red en Cisco, una maravilla, uno de los mejores trabajos que he hecho en infraestructura física como tal, con directorios activos, con reglas de seguridad. Incluso el objetivo era que había una entidad financiera que nos estaba exigiendo un nivel de seguridad bastante alto y se estaba cumpliendo con esto gracias a lo que yo había montado. Y pues todo, o sea, tanto el área de programación como el área de infraestructura y seguridad, las dejé con muy buenos recursos tecnológicos, equipos, software o herramientas de pago. O sea, una cosa era que no había nada y cuando yo había muchísimo, había hecho muchísimo por esa empresa y eso me decepcionó bastante, que muy decepcionado, entré en depresión, no quería salir de mi habitación, duré alrededor de un mes que no salía de la habitación por la depresión que tenía. Después me di cuenta que literal me habían reportado en las listas negras, eso era lo que más yo les había pedido, que por favor que eso no fuera a afectar mi hoja de vida. Sí lo hizo, me deterioró bastante, se me dificultó un huevo conseguir trabajo después de eso. Y pensé que mi carrera profesional había terminado, pensé que mi vida iba a terminar ahí, me quería morir, literal. Yo decía, ahora como, ¿por qué no me muero acá y ya? Y dejo de sufrir y dejo de hacer sufrir al mundo y de ser un obstáculo para el mundo. Era como mi pensamiento en ese momento. Y bueno, pasó así. Y pues mi expareja me empezó a ayudar a superarlo, a salir adelante, a darme cuenta que eso no me iba a derrotar, que yo era una persona que tenía muchísimo talento, muchísimas capacidades, que podía hacer muchas cosas más y que eso simplemente había sido como un paso en un proceso que había deteriorado como todas las cosas. Entonces, yo lo que hice fue como que seguir adelante, fue muy duro, duré muchos meses antes de conseguir trabajo. Y pues, literal, como dato curioso, el dueño de la empresa, cada vez que he solicitado o he requerido una referencia laboral, siempre me pregunta que si estoy buscando trabajo, que me da trabajo, que cuánto cobro y pues que vuelva a retomar mi cargo. Yo pienso que es porque literal nadie más dentro de la compañía ha vuelto a cumplir y a llegar a los hitos que yo logré dentro de la empresa, literal. Les puedo decir que hagamos un ejemplo muy particular. El proyecto costaba 100.000 pesos y yo hice que por ese proyecto en realidad nos pagaran 400.000, el completo, el proyecto completo.
o 500.000, más o menos alrededor de eso fue lo que yo elevé el precio, gracias a la visión que tuve como programador, pero desafortunadamente fue muy trágico la manera en cómo la empresa asumió ese, esa, esa situación y más en la manera como me hicieron ver como que era ladrón, como que yo lo había hecho de maldad o cosas de ese tipo cuando en realidad totalmente era lo contrario. Aprendí a que hay compañías a las que uno no puede darles el 300% porque literal no lo merecen. Y hay otras que pues sí, sí se puede hacer y se obtienen muchísimos resultados. Para terminar, si ustedes tienen historias que quieren que les comente, que narre acá, a nombre de ustedes, puedo hacerlo. Este espacio quiero dedicarlo para contar esas cosas que normalmente no decimos, no contamos por miedo a que nos echen, por miedo a lo que pase o a las situaciones. Entonces, por eso se llama Lo que callamos los programadores y es muchísimo, hay muchísimas historias, son un poco más de 14 años con muchísimas tipos de experiencias, tanto propias de cosas que me sucedieron, también voy a comentar cagadas que cometí, errores que cometí, como también cosas que vi con subordinados o con compañeros de trabajo. Entonces, nada, los dejo, recuerden, esto se llama Lo que callamos los programadores, los espero en un próximo capítulo, hasta luego.